En un futuro no muy lejano, la humanidad descubrió que los recuerdos no eran solo impulsos eléctricos en el cerebro, sino que podían ser cultivados y observados como un jardín personal. Esta tecnología revolucionaria fue creada por una empresa llamada Memory Nova, que ofrecía a las personas la posibilidad de visualizar sus recuerdos más preciados dentro de una cúpula transparente. Una esfera que se llevaba como un casco y proyectaba los recuerdos en forma de coral luminoso, cada fragmento representando un momento vivido. Iris, una mujer de mirada distante, decidió someterse a este procedimiento tras la repentina pérdida de su hijo. Pensó que, tal vez, si podía mantener los recuerdos de su hijo vivos en la esfera, nunca lo olvidaría. Con el casco de cristal anaranjado que encapsulaba sus memorias más felices con él, Iris comenzó a vivir en su propio mundo, donde esos corales brillaban con calidez y destellos. Un refugio en su mente que la apartaba de la dura realidad. Pero no todo era tan sencillo. A medida que más personas adoptaban la tecnología, surgió un fenómeno conocido como la sobrecarga de memorias. Los recuerdos, al ser manipulados y proyectados en el casco, comenzaban a deteriorarse con el tiempo. Las personas se aferraban tanto a sus momentos más preciados que la tecnología empezaba a mezclarlos, distorsionándolos, hasta que ya no podían distinguir lo real de lo imaginado. El hermoso coral de recuerdos comenzaba a mutar en una red caótica de espinas. Una noche, Iris notó algo extraño en su esfera. Entre los corales de sus recuerdos felices con su hijo, aparecían sombras que no reconocía, fragmentos de escenas que nunca vivió. Empezaron siendo pequeñas interferencias, pero poco a poco esas memorias ajenas crecieron, invadiendo los momentos más íntimos. Los corales, antes hermosos y coloridos, se volvieron oscuros y retorcidos. Desesperada por aferrarse a la memoria intacta de su hijo, Iris buscó respuestas en Memory Nova, solo para descubrir que no era la única que estaba pasando por esto. Muchas personas habían comenzado a perderse dentro de sus recuerdos, atrapadas en una espiral de confusión que las hacía incapaces de distinguir entre la realidad y las proyecciones de la esfera. Sin embargo, Iris fue más allá. Decidió deshacerse del casco, pero la empresa le advirtió que los recuerdos proyectados en la esfera ya no eran solo una copia, estaban ligados a su mente de forma irreversible. Quitar el casco significaría olvidar permanentemente todo lo que contenía. Su hijo, sus momentos con él. Todo se desvanecería. El dilema la consumía. Preferiría seguir viviendo en una ilusión retorcida, pero al menos mantener el eco de esos recuerdos. ¿O se atrevería a vivir en un mundo donde su hijo fuera solo un vacío en su memoria? Una noche, mientras observaba cómo los corales de su esfera se volvían casi irreconocibles, Iris tomó una decisión que ningún otro había tomado antes. Decidió abrir el casco desde adentro, romper esa conexión. Sabía que iba a perder mucho, pero quizás, solo quizás, era la única manera de reencontrarse con la realidad y descubrir si existía algo más allá de los recuerdos. El casco se rompió en una lluvia de cristales luminosos, y por primera vez en años, Iris cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, lo que vio no era ni un mundo de recuerdos ni de corales brillantes, sino el verdadero amanecer de un día nuevo, uno sin las sombras del pasado acechando. Iris abrió los ojos al mundo real, sin el filtro brillante y acogedor de su esfera de memorias. Lo primero que sintió fue el peso del vacío, el recuerdo vívido de su hijo, sus risas, sus abrazos, su rostro. Todo se había disipado como un sueño lejano que no lograba reconstruir. Sabía que había tenido un hijo, pero los detalles eran como fragmentos de vidrio roto, incapaz de formar una imagen completa. Era un dolor extraño, como una cicatriz que sabes que alguna vez fue una herida profunda, pero de la que solo queda el eco. Los primeros días tras romper la conexión con la esfera fueron caóticos. Su mente se esforzaba por llenar el vacío, buscando algún vestigio de los recuerdos que había guardado celosamente.
pero todo lo que encontraba eran fragmentos irreconocibles, retazos de emociones que ya no podía colocar. A menudo despertaba en mitad de la noche, con el corazón acelerado, recordando vagamente que su hijo existió, pero sin la certeza de haber vivido esos momentos. Iris vagaba por su casa como un fantasma, rodeada de fotos que ya no evocaban más que una nostalgia vacía. Sabía que la esfera había alterado su capacidad de recordar de manera natural, y ahora debía lidiar con el precio de haber confiado demasiado en la tecnología. Los objetos que antes desencadenaban recuerdos felices, una prenda, un juguete, una risa, ahora la llenaban de confusión y frustración. ¿Qué era real? ¿Qué había sido una distorsión inducida por Memory Nova? La realidad comenzó a asentarse. Iris no solo había perdido los recuerdos de su hijo, sino que se dio cuenta de algo más perturbador. Nunca lo había dejado ir. Había usado la esfera como una burbuja protectora, una forma de huir del dolor de su ausencia, y ahora que esa burbuja había estallado, debía enfrentar el duelo que había postergado durante tanto tiempo. El vacío no era solo la ausencia de sus recuerdos, sino el duelo no resuelto. Pero en ese vacío, Iris descubrió una inesperada fuerza. Había estado aferrada a la esfera como un ancla emocional, incapaz de seguir adelante, y ahora, sin esa distracción, tenía que enfrentar la pérdida, procesarla y aprender a vivir sin él. Fue doloroso. Cada día era una lucha interna, pero poco a poco, comenzó a encontrar paz en los pequeños momentos, en aceptar que, aunque los detalles se habían desvanecido, su amor por él no se había extinguido. Mientras Iris enfrentaba su duelo, no podía ignorar la responsabilidad de lo que había descubierto. No podía ser la única. Sabía que Memory Nova había atrapado a muchas otras personas en su tecnología, gente como ella, que había recurrido a la esfera no solo para recordar, sino para escapar. Decidida a no permitir que más personas cayeran en la misma trampa, Iris comenzó a investigar más a fondo a la corporación. Pronto descubrió que los casos de sobrecarga de memorias no eran un incidente aislado. Había informes ocultos de personas que habían perdido completamente su identidad, incapaces de separarse de la tecnología o de funcionar sin ella. Los corales en sus esferas se habían podrido, convirtiéndose en un enredo de sombras y distorsiones. Pero Memory Nova había hecho todo lo posible para ocultar estos hechos. Sabían de los riesgos, y aún así, siguieron vendiendo el producto. Iris decidió que debía hacer algo. Comenzó a compartir su experiencia en redes sociales, relatando cómo había perdido a su hijo 2 veces. Primero en la vida real y luego en sus recuerdos. Su historia comenzó a resonar con otras personas que también empezaban a cuestionar la tecnología que usaban. Los comentarios, mensajes y apoyos empezaron a llegar de todas partes. Iris, sin saberlo, había dado inicio a un movimiento. Memory Nova no tardó en reaccionar. Intentaron desacreditarla, alegando que su caso era un incidente aislado, una rara complicación en un mar de historias de éxito. Pero Iris no se detuvo. A medida que más personas salían a la luz con sus propias historias de sobrecarga de memorias y distorsiones, quedó claro que había algo podrido en la promesa de Memory Nova. Memory Nova, temiendo por su reputación y sus ganancias, intentó comprar su silencio. Le ofrecieron una cantidad considerable de dinero para retirar sus declaraciones e incluso restaurar sus recuerdos si aceptaba usar una versión mejorada de la esfera. Pero Iris, que ahora había encontrado la fortaleza para aceptar la realidad sin el filtro de la tecnología, los rechazó. Sabía que era un paso peligroso y que enfrentarse a una corporación tan poderosa no sería fácil. Una noche, después de recibir múltiples amenazas anónimas, Iris encontró un paquete en su puerta. Dentro había un casco nuevo, mucho más avanzado que el anterior. Memory Nova había lanzado su último intento de controlarla. El casco prometía algo que parecía imposible: la restauración completa de sus recuerdos sin ningún riesgo. En la carta que lo acompañaba, Memory Nova pedía que lo probara por el bien de la ciencia. Con la esfera en sus manos, Iris enfrentó una nueva decisión:
Esta vez no se trataba solo de sus recuerdos, sino de una batalla mucho mayor. Podía destruir el casco y seguir luchando por la verdad, o usarlo y recuperar lo que había perdido. Iris colocó la esfera en la mesa y la observó durante horas. Finalmente, con una sonrisa irónica, se levantó y tomó un martillo. El sonido de los cristales al romperse fue el eco de su resolución. No volvería a ser esclava de sus recuerdos, ni de ninguna tecnología que los controlara. Al día siguiente, publicó un video en el que rompía la esfera en pedazos y hacía un llamado a todos a desconectarse, a reencontrarse con la verdad, con la realidad. No había atajos para el dolor ni para el duelo. Y aunque el camino fuera difícil, era el único que valía la pena caminar. El video en el que Iris rompió la esfera de Memory Nova se volvió viral en cuestión de horas. Su mensaje resonó en miles de personas que habían sentido la opresión de vivir bajo la sombra de una memoria fabricada. El movimiento #Desconéctate comenzó a tomar fuerza. Las redes sociales se llenaron de relatos similares al suyo. Personas que habían perdido sus recuerdos más preciados, que se habían sumido en un falso confort, o que se habían distanciado de la vida real por confiar demasiado en la tecnología de la corporación. El impacto fue tan profundo que las acciones de Memory Nova comenzaron a caer. Lo que antes parecía una empresa invencible, que prometía una vida perfecta a través de la manipulación de recuerdos, ahora estaba contra las cuerdas. Pero Memory Nova no estaba dispuesta a caer sin pelear. Al ver la amenaza que representaba Iris y su movimiento, Memory Nova cambió de estrategia. No solo intentaron desacreditar a Iris, esta vez recurrieron a tácticas más oscuras. La empresa infiltró trolls en las redes sociales, manipulando información, y publicaron falsos testimonios que desacreditaban a Iris como una extremista paranoica. También trataron de intimidar a quienes apoyaban el movimiento #Desconéctate, hackeando cuentas, borrando publicaciones, e incluso organizando campañas de desinformación masiva para pintar a Memory Nova como la única salvación tecnológica para una humanidad emocionalmente rota. A pesar de sus esfuerzos, Iris no cedió. Se mantuvo firme en su propósito, sabiendo que ahora no estaba sola. Miles de personas la seguían y se sumaban a la causa, pero la presión se intensificaba. Recibió amenazas a diario. Sus cuentas bancarias fueron congeladas temporalmente, y la tensión emocional comenzó a hacer mella. Sabía que estaba lidiando con un gigante corporativo dispuesto a aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Entonces, sucedió lo inesperado. Una noche, mientras se preparaba para dar una charla en línea ante miles de personas, las luces de su casa se apagaron de repente. El sonido de vidrios rompiéndose llenó el aire. Iris sintió un escalofrío recorrer su columna mientras se movía a tientas en la oscuridad. Sabía que había llegado el momento más crítico. Iris corrió hacia su estudio y con manos temblorosas, activó una transmisión en vivo desde su portátil. Mientras hablaba, relatando la situación que estaba enfrentando en ese mismo momento, sabía que si Memory Nova quería silenciarla, no iba a ser fácil. En cuestión de minutos, decenas de miles de personas se conectaron para ver lo que sucedía en tiempo real. La pantalla parpadeaba con comentarios de apoyo, pero también de temor. Memory Nova estaba escalando las cosas a otro nivel. Fue entonces cuando la puerta de su estudio se abrió de golpe. Un hombre con traje oscuro, claramente un agente de la empresa, entró sin mediar palabra. Iris no se acobardó. Mantuvo la transmisión en marcha, mostrando al mundo que no tenía miedo de enfrentarse a ellos, incluso si llegaban hasta su casa. El agente la miró con desdén, pero al darse cuenta de que estaban siendo transmitidos a miles de personas en vivo, vaciló. No podía actuar de manera directa sin desatar un escándalo aún mayor. La situación era una bomba a punto de estallar, pero Iris sabía que era el último paso hacia la verdad. Después de unos segundos de tensión, el agente simplemente dio media vuelta y se marchó, dejándola sola, pero con una victoria silenciosa. La transmisión fue el golpe final.
Al ver la evidencia de las tácticas intimidatorias de Memory Nova, el público y las autoridades no pudieron ignorar lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, el movimiento #Desconéctate explotó en todas las plataformas. Investigaciones oficiales fueron lanzadas contra la empresa, y pronto se descubrió que Memory Nova había estado involucrada en prácticas ilegales para controlar a sus usuarios y encubrir los efectos dañinos de su tecnología. Las demandas se acumularon. Memory Nova fue llamada a declarar en tribunales internacionales, y mientras más se investigaba, más salían a la luz los oscuros secretos de la corporación. La confianza en la empresa se desplomó por completo. El gigante había caído. El movimiento liderado por Iris se convirtió en un faro para aquellos que buscaban reconectar con la realidad, para quienes se sentían atrapados en el falso confort de los recuerdos fabricados. En lugar de vivir en el pasado o en una ilusión, las personas comenzaron a aceptar la vida como es, imperfecta, pero auténtica. Y aunque muchas de ellas habían perdido partes importantes de su memoria, comenzaron a construir nuevas historias, nuevas vidas, sin el filtro de la tecnología. Iris, que estaba exhausta pero satisfecha, observó el caos desmoronarse alrededor de Memory Nova. No solo había ganado una batalla personal, había ayudado a liberar a miles de personas de una trampa psicológica. Su rostro era conocido en todo el mundo, pero a ella no le importaba la fama ni el reconocimiento. Todo lo que quería era vivir en paz, sabiendo que había hecho lo correcto. Un día, mientras caminaba por un parque, un niño pasó corriendo cerca de ella. Algo en su risa la hizo detenerse. Cerró los ojos y por un instante, el eco de esa risa le trajo un recuerdo lejano, difuso, pero cálido. No era perfecto, pero era suyo. Con una sonrisa tranquila, Iris siguió caminando, disfrutando de la brisa en su rostro, sintiéndose libre por primera vez en mucho tiempo. El movimiento #Desconéctate cambió el mundo. Las esferas de memoria fueron prohibidas en la mayoría de los países, y las empresas tecnológicas comenzaron a ser más transparentes en sus promesas. Iris fue recordada como una heroína que se enfrentó a un gigante, pero para ella, la verdadera victoria fue simple: haber recuperado su vida real, imperfecta pero hermosa, y haber aprendido a vivir en el presente sin temer al pasado.